7 en las Islas Canarias, es tiempo de misterios. Y llegamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, estrenando una nueva temporada de Radio de Misterios. Y es un placer que sigues ahí con nosotros, llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche, Rubén de Felipe y Javier Campos, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y en las redes sociales 3 compañeros, Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros, un placer estar aquí. Está inaugurando nueva temporada con esa nueva sintonía que veis de Misterios, que promete muchas sorpresas. Llevamos casi 800 ediciones, 11 años en esta nueva temporada de Radio Nacional y más de 35 hablando de misterios, y todavía nos queda mucho que contar. Abrimos redes sociales, ya sabéis que tenemos como siempre premios esperando. Un teléfono primero de llamada gratuita, 900-137-137, Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram, un email, espacioenblanco@rtve.es, y además un número de WhatsApp. Todos los sistemas preparados, 633 50 50 11. Y con la gratitud a todos los que seguís ahí conectados, saludar a unos amigos, uno que ha venido de Canarias, de la familia, y más gente que ha venido a vernos. Gracias por estar aquí. Vamos con un avance, avisamos, son temas duros los que vamos a tocar, inaugurando esta nueva etapa del programa. Así comenzamos esta noche. Dirección General de la Policía, Comisaría General de Información. Registro de salida número 704, procedente de la Brigada Provincial de Información de Vigo. Adjuntando un informe realizado por un periodista gallego sobre la presunta secta satánica, los Hermanos de Changó, cuyos miembros, al parecer, habrían asesinado a un niño durante la celebración de una misa negra. Arrancamos la nueva temporada del Espacio en Blanco, analizando un tema muy controvertido y peligroso: las sectas satánicas, sacrificios, pactos con el diablo y su mundo. Ese será el tema de partida de hoy, y avisamos, es duro, contiene verdades que han estado ocultas durante largo tiempo. Seguiremos abriendo la puerta a nuevos temas. Para ello, nuevos colaboradores se unirán a nuestro equipo para llegar mucho más lejos en el mundo de los misterios. Esta noche comenzaremos con extraños ritos de muerte y alguna que otra sorpresa más. Estas son nuestras intenciones en este primer programa de la nueva temporada que ya comenzamos. Solo deseamos que sigas acompañándonos y que disfrutes de nuestras aventuras y del mundo de los misterios junto a nosotros. Bienvenido. Esas son las intenciones de este primer programa en esta nueva etapa del Espacio en Blanco. ¿Te ha gustado? Me ha gustado y me gusta especialmente estar hoy aquí. ¿No sabes cómo te lo agradezco? Sí. Hombre, abriendo 11ª temporada, verdad. Casi nada. Eso es verdad, 11 años, sí señor. Nuestro invitado, Manuel Carballal, ¿cómo estás? Bien, bien. A mí nosotros contentos de que estés aquí. Sacas un libro cada semana, ¿no?
más o menos. No me da tiempo, lo intento, pero uno cada semana no me da tiempo todavía. Bueno, compañero, escritor, director del Ojo Crítico o creador del Ojo Crítico, te diplomaste en teología en el Instituto Tecnológico Compostelano, Santiago de Compostela, y además en criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y en la Escuela Catalana de Criminología, sobre todo especializándote en la criminalidad asociada a las creencias. ¿Por qué, Manuel? Pues porque cuando comenzó esta historia, cuando yo comencé a interesarme por estos temas, supongo que yo vengo de una generación en la que no había tanta información como ahora, y cuando sentías inquietud por el mundo de lo sobrenatural, de lo invisible, de lo trascendente, pues lo que te quedaba más cerca era la teología, era la Iglesia, ¿no? Y yo desde muy pequeñito, yo siempre lo atribuía a mi abuela materna, que para dormirme, en lugar de leerme los cómics de Mortadelo y Filemón o de Zipizape, que es lo que haría una persona normal, pues me leía el Nuevo Testamento. ¿Sí? Sí, sobre todo la Pasión de Cristo. ¿Te la sabes de memoria? Sí, vamos, y alguno más. Y entonces, durante muy joven, yo acariciaba la vocación de ser sacerdote. Yo quería ser luego cura. te fuiste por otros caminos. Sí, pero por lo que vamos a tratar hoy quizá es importante porque cuando en 1980 se desató el pánico satánico en Estados Unidos, en 1980 hubo un psiquiatra que escribió un libro que se llamaba Michelle Remember, en el que contaba el caso de una paciente, que luego se terminó convirtiendo en su esposa, que a través de la hipnosis regresiva creía recordar que había sufrido abusos sexuales siendo muy joven. Ese libro fue un bestseller y comenzaron a aparecer más casos de personas que decían haber sido sometidos a lo mismo. De hecho, ¿Pero eso qué tiene que ver con el diablo? Porque se creó un síndrome, el síndrome del abuso sexual ritual, en el que la sociedad norteamericana primero, estamos hablando de principios de los 80, y el resto del mundo después, se emparanoió viendo sectas satánicas y viendo al diablo en todos lados. Esa psicosis, que fue terrible en Estados Unidos, la penúltima película de Amenábar, Regresión, trata precisamente de eso, llegó a Europa y a mí me llevó por delante. A mí me pilló siendo un crío de 12, 13, 14 años. Era cuando empezaba a meterme en este mundillo. Me enfrenté a un primer caso que fue la muerte de un joven en un supuesto exorcismo católico, y entonces me convertí en una especie de cruzado, de Torquemada, empeñado en cazar satanistas. Y gracias a eso hice todas las burradas que he hecho. Algunas tú has sido testigo y me has acompañado a algunas de ellas, las vamos a comentar. Y nadie más las hizo. Por eso yo tengo un interés especial en este libro, porque cada vez que la Conferencia Episcopal Española o cada vez que el Ministerio del Interior emite un informe sobre las sectas satánicas en España, se refieren a ti. Es que todo lo que sacan, las únicas investigaciones... Mira, te cuento una anécdota muy breve y con esto termino. En 1990, Gabriel Carrión y yo publicamos el primer libro sobre sectas satánicas, el Síndrome del Maligno. Me acuerdo de él. Justo un año antes, en el 89, se había creado la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas en el Congreso de los Diputados de España, liderada por Pilar Salarrullana. Entonces nosotros suponíamos que una comisión parlamentaria que tiene todo el apoyo de la policía, tenemos algún compañero de los servicios policiales hoy aquí, tendría información preferente sobre las sectas que yo consideraba que eran las más malas de todas, las satánicas. Les escribimos y me respondieron a mí muy generosamente enviándome un paquete con todo lo que tenían sobre satanismo. Y la mayoría eran artículos que habíamos escrito nosotros, ¿no? Yeah. Siempre ha existido un desconocimiento brutal, porque el desconocimiento siempre ha sido el gran aliado del diablo. Eres un referente en todos estos temas y has escrito un libro que se llama Cultos satánicos, demonolatría, sectas satánicas y logias luciferinas en España, una realidad social. Si no queréis conocerla, iros a Radio 5, no, porque estamos nosotros también, a Radio 3 si queréis, y si queréis conocerla no cambiéis de emisora. 2 y 16, 900, 137, 137, nuestro teléfono, 1 y 16 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje a conocer algo más sobre estas sectas. Comenzamos nuestro oscuro viaje de la noche buscando algo más de información sobre las sectas satánicas.
A lo largo del tiempo, la humanidad se ha cuestionado sobre la existencia del bien y el mal, llevando sus creencias hasta las últimas consecuencias, sin importar el daño que se le puede ocasionar a terceros. En la actualidad, un gran número de sectas tienen como principal objetivo el adorar a seres de oscuridad a través de rituales, en donde ofrecen sacrificios al mismo demonio. Todo esto a cambio de poder, riquezas o mundanas peticiones. Es sabido que hoy en día las prácticas paganas se realizan con mayor frecuencia en misteriosos y lejanos lugares como montañas, bosques o cavernas, en donde las personas pertenecientes a estas sectas acostumbran a trazar un pentagrama, símbolo evidente del maligno. En ocasiones, los rituales se hacen en lenguas muertas como el arameo o el latín, generalmente acompañados de la luz de velas negras. No es de extrañarse la utilización de sangre de algunos animales como gallinas, gatos y perros negros. Hay quien asegura que también se utiliza sangre humana en los ritos, dejando la evidencia en estos sitios, lo que podría ser una invocación directamente a Satanás. Estos son los primeros datos. Hay mucho más. Ahí estaban algunos datos que suenan un poco, no sé cómo decirte, ¿no? No sé qué adjetivo poner. Sí, es complicado. Yo te diré que casi todo lo que te han contado sobre los cultos satánicos es mentira. Vale, vamos a intentar averiguar ahí algo más. ¿Qué son los cultos satánicos? ¿O qué son las sectas satánicas? ¿Existen de verdad? Sí, claro, eso sí. Sí, y además son legales. Este año, a principios de este año, el Templo de Satán, que es una de las últimas grandes corporaciones multinacionales del satanismo de origen americano, que ya está implantada en distintos países europeos, conseguía este año, 2019, legalizarse como entidad religiosa, no ya como entidad cultural, que otras lo han hecho antes que ellos, sino como asociación religiosa, con todos los beneficios fiscales que eso implica, ¿no?, para una religión. Es decir, es una religión oficial en Estados Unidos. Todo esto empieza en 1966, cuando se funda también en Estados Unidos, en San Francisco, en la Iglesia de Satán de Anton LaVey, y Anton LaVey consigue que se legalice como entidad cultural. En aquel año 66 es la época de la contracultura, el movimiento hippie, y este tipo, que era un tío muy inteligente, había sido fotógrafo de la policía, domador de animales, pero sobre todo era un tío muy listo, crea una filosofía revolucionaria, tan revolucionaria que, convirtiéndose en el primer papa negro, en el autor de la primera Biblia satánica, en el fundador de la primera iglesia de Satán, él no cree en el diablo. Primera paradoja, ¿no? Dices, pero hombre, pues vaya mierda satanista, como entonces ¿a qué crees? Claro, Anton LaVey, en uno de sus libros, ha escrito por lo menos media docena, por lo menos 2 están traducidos al castellano, la Biblia satánica y rituales satánicos. En la Biblia satánica él presenta una filosofía muy animista, muy poco teísta, en la que el diablo representa los instintos naturales del hombre. Si tú lees los principios de la Iglesia de Satán, sus mandamientos, digamos, te voy a leer solo un par de ellos, explican muy bien su filosofía. Primer precepto de la Iglesia de Satán: Satán representa la satisfacción de las pasiones en lugar de la abstinencia. El cuarto: Satán representa la amabilidad para aquellos que la merecen en lugar de un amor malgastado con ingratos. El quinto: Satán representa la venganza en lugar de la obligación de ofrecer la otra mejilla. Es decir, LaVey lo que hizo fue coger los 7 pecados capitales, la envidia, la lujuria, la avaricia, la ira, y presentarlos como parte innata de la naturaleza humana. Para eso no necesita una entidad sobrenatural. Sus misas negras eran una especie de psicodramas en los que se hacía una especie de terapia de grupo. Pero esto cuajó tanto en la sociedad norteamericana, sobre todo cuando él se emite un documental en la televisión norteamericana en el que él oficia los sacramentos satánicos, hace una boda, casa satánicamente a unos satanistas, oficia un bautismo satánico a un bebé recién nacido en esa nueva iglesia. Y esto le flipa a Roman Polanski, que lo contrata como asesor de la película La semilla del diablo, y a partir de entonces LaVey se convierte en una figura internacional y llega a España. Luego te contaré la historia de cómo llegó la Iglesia de Satán a España, que es interesantísima. Entonces empieza a traer gente de Hollywood, gente muy famosa, que se van entrando en esa iglesia, que se convierte en un gran negocio, en una gran multinacional.
Y entre los tipos que entran, en el año 69, hay un teniente coronel de la inteligencia americana que se llama Michael Aquino, que... apuntar ese nombre, Michael Aquino. Era un tipo más creyente en lo sobrenatural que Lavey. Lavey era muy pragmático. Y en el año 74, si no recuerdo mal, se lleva a una serie de adeptos de la Iglesia de Satán y protagoniza el primer cisma en la Iglesia de Satán, como en el cristianismo, que ha habido divisiones de protestantes, calvinistas, luteranos, etcétera, ¿no? Y funda el Templo de Set. Y Michael Aquino, como había hecho Aleister Crowley en su día con sus libros sagrados, o como hizo nuestro patrio Gabriel López de Rojas, él decía que se le había aparecido una entidad sobrenatural que llama al príncipe de las tinieblas, le habría dictado un libro, que es el libro de la revelación en la noche, y se crea un nuevo movimiento diferente de la Iglesia de Satán, porque este sí cree en la existencia de entidades sobrenaturales y de eso que llamamos el diablo. Y es el Templo de Set, que también se instaura en España unos años después. Hablaremos un poquito de ello. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Manuel Carballal como invitado. Tienes un libro ahí muy raro, con un crucifijo invertido. Sí, esto es ¿O es que está al contrario? No, es así. Es un Cristo de bronce crucificado boca abajo. ¿Es un libro satánico? Este es un libro muy satánico, sí, realizado a mano. Cada ejemplar es manuscrito, en teoría en sangre. Ellos decían que... ¿Sangre humana? Que era redactado con sangre humana. Yo en su día, cuando conseguí este ejemplar, se lo facilité a unos amigos del Departamento de Criminalística de la Policía Científica, del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Lo puedo tocar o sí, no se puede tocar? Por favor. Déjamelo que lo toque un poquito. Y me confirmaron que la redacción está con tinta roja, pero esto que te voy a enseñar, la ilustración de la primera página, que es una cruz invertida, esto sí es sangre humana, según el Laboratorio de Criminalística de la Policía. Pero por un poquito músicamente lo vemos. Obra de arte. Ya veo, ya. ¿Tú conociste al autor? Sí, me acuerdo. Hay mucho lío entre satanistas, luciferistas o luciferianos. ¿Qué diferencias hay? Bueno, es una cuestión etimológica. Satán proviene del hebreo, el adversario, es el fiscal de Dios, digamos, en el Antiguo Testamento, mientras que Lucifer proviene del griego, es el portador de la luz, el dador de la luz, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a esa definición, hay quienes dicen que los satanistas son más materiales, buscan más fines inmediatos, sexo, poder, dinero, fama, prestigio, y los luciferinos buscarían ese conocimiento, identificando a Lucifer con el mito de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres, porque Lucifer, según el relato bíblico, es un ángel expulsado del paraíso y que es el príncipe de este mundo, ¿no?, de la tierra. Uh-huh. Pero yo el libro lo subtitulo Una realidad social, porque a mí lo que me preocupaba cuando empecé esta investigación eran los hechos sociales, los hechos reales, los hechos objetivos. Las creencias son muy libres, cada uno puede creer lo que le dé la gana. Yo me he encontrado en el mundo del satanismo, igual que en cualquier otro aspecto del misterio, golfos, pícaros, sinvergüenzas, que iban a por el dinero, y luego me he encontrado auténticos místicos, fervientes creyentes en el diablo, que además eran consecuentes con sus creencias. ¿Dónde se realizan este tipo de historias? ¿Y hacen sacrificios, como decían en esa introducción, de animales e incluso humanos? Luego vamos a ver, tienes un testimonio de alguien que dice algo terrible, pero sacrificios de animales, perros, gatos... No, eso es otra cosa. Es decir, hay una confusión tan grande. Yo hace unos años publiqué un pequeño informe en la revista de la Guardia Civil, la revista oficial de la Guardia Civil, que era un estudio sobre un año, sobre un arco de 12 meses, en los que recogí todas las profanaciones de iglesias y de cementerios que se daban en España, ¿no? Cuando se produce eso, cuando llega, yo comprendo que un párroco no tiene por qué saber de estos temas y un periodista local menos. Cuando llega un sábado por la mañana, un domingo por la mañana a su iglesia, a su capilla, y se encuentra unas velas, unos animales decapitados o desangrados,
pues el titular que va a aparecer al día siguiente en la prensa es restos de un ritual satánico en tanto o cual lugar. Yo he trabajado mucho con las policías, con todas, y cada vez que pasa, porque cuando yo empecé a meterme en este tema, a principios de los 80, no había nada. No existía bibliografía, no existían referencias, tuvimos que empezar de cero y empezar improvisando, buscando muchas pistas falsas, perdiendo mucho tiempo con cosas como estas, pero cuando publicamos en el año 90 el síndrome del maligno, todos los servicios policiales, cuando se encontraban con una situación de este tipo, nos consultaban, nos pedían nuestra opinión, ¿no? Entonces pudimos revisar muchos informes y yo incluyo, hay algunos que son alucinantes, en que, con toda la buena intención, los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, claro, ellos intentaban encontrar pistas, y yo recuerdo, por ejemplo, un informe de una policía determinada que trazaban en un mapa los lugares donde se habían aparecido restos y dibujaban una especie de pentagrama, ¿no? Como si eso fuese... Pues tú imagínate el trabajo, cada vez que quieres hacer un ritual, tener que ir con el Google Map, oye, aquí no podemos porque no coincide la punta a la estrella. No, eso tiene que ver con la inmigración, con el mismo fenómeno que se dio cuando los barcos negreros se llevaron a los esclavos africanos a América. Allí se sincretizaron las religiones, tú las conoces perfectamente, y apareció la santería, el vudú, el candomblé. Ahora se da el mismo fenómeno al revés. Llegan los inmigrantes de allí y se traen lo único que pueden transportar dentro de ellos, sus creencias. Así que comienzan a aparecer muchas ceremonias. Cuando tú estás familiarizado con la santería, con el vudú, con el candomblé, con la umbanda, tú puedes llegar ya a reconocer por los colores que se emplean en las cintas, si hay puros, si hay ron, el animal que ha sido sacrificado, hasta la nacionalidad del autor de ese delito. Pero eso no tiene nada que ver con el satanismo. Yeah. Hay casos, y esto son una pincelada, ya las policías europeas se han empezado a preocupar en serio cuando han aparecido los primeros casos de muti. El muti es una medicina que se practica en algunas partes del África subsahariana, que sí incluye el sacrificio humano. El primer caso, el caso más terrible, es el cadáver de un niño que aparece flotando en el río Támesis, en Londres. Scotland Yard hace la investigación, hicieron una investigación criminalística espectacular. La pericia forense que hicieron pudo, con el cuerpo del niño al que le habían amputado los brazos y la cabeza, solo aparecía el tronco, pero hicieron un trabajo criminalístico espectacular, pudiendo rastrear el viaje que había realizado el niño desde que salió de África hasta que llegó a Londres para ser asesinado. Solo unas horas antes había llegado a Londres exclusivamente como víctima del sacrificio. Antes de seguir, decíamos en esa pequeña introducción, que es un poco el audiobook de tu libro, ¿se llama así? Audiolibro book de trailer, tu book. Creo. Bueno, sí, un anuncio de tu libro para vender mucho, que había en la comisaría los hermanos de Chango, ¿era? ¿O quiénes son estos? Sí, vamos saltando un poco. Los hermanos de Chango fue un caso. Yo conocí durante los años que dediqué a la investigación del satanismo. Yo no soy un teórico, ya lo sabes. Yo no trabajo en base a libros ni a Google. Yo conocí personalmente a los líderes de todas las sectas satánicas que había en España. Las de verdad, no los inventos periodísticos, que son la mayoría. Las reales, aproximadamente una docena, yo traté directamente con ellos, con sus sacerdotes, con sus sacerdotisas, con sus presidentes. El caso de Chango comienza muchos años antes, cuando yo, al obsesionarme con el tema del satanismo, me convierto en un verdadero incordio para todos los grupos satánicos, porque siempre me tenían pegados a la nuca. Por toda España me dedicaba a viajar y a seguirles la pista. Me convertí en una especie de cazasatanistas, por eso decía... Capelotas, se dice. Absolutamente. Hubo muchos problemas, empecé a recibir anónimos, algunos, recuerdo los primeros de Gabriel López de Rojas, el gran maestre de la Orden Illuminati, que llegaban a la casa de mis padres, porque yo era un niño, yo todavía vivía con mis padres, y me llamaba el monaguillo fascista, Gabriel, que fue, por cierto, el primer líder de una secta satánica española que cumplió prisión, el primero que entró en la cárcel, que es una historia muy interesante. Y recuerdo que un día, incluso hubo un problema familiar grave, porque que yo reciba anónimos es normal, pero mi padre,
aquí tengo la carta que aparecía incluida en el sumario. Sufrió un atentado, un tipo que lo confundió conmigo, deducimos, le pegó 2 puñaladas, un tío que decía que veía el fantasma. Esta no es una carta de suicidio, la primera que escribí no fui capaz, hace bastante tiempo, veo a mi sobrino. Él era un tipo que luego resultó no imputable, pero que se abalanzó sobre mi padre con un cuchillo diciendo que era satánico y que se lo mandaban las voces, y le pegó 2 puñaladas. O sea que en aquella época lo de tocapelotas era con mayúscula. Y hay un caso, una de las sacerdotisas satánicas que yo conozco es Lilith, es de Barcelona. Ella colaboraba en la revista Karma 7. Vamos a escucharla luego dentro de un poquito, sí. Y conocía muchas, ya te digo, pero este caso en concreto es muy alucinante porque, claro, después de lo que había pasado con mi padre, yo ya aprendí a no identificarme como el cazasatanista. O sea, yo contacté con Lilith a través de Karma 7, me planté en Tarrasa, donde ella vivía, con un aspecto bastante lamentable. Tú ya me has visto con ese aspecto alguna vez, con mis melenas, mis cruces invertidas, mis pentagramas satánicos, con la esperanza de que no me reconociese. Incluso recuerdo que hice una prueba, testé si el disfraz era suficientemente creíble con Josep Guijarro, y con él coló, él no me reconoció. Yo contacto con esta mujer, conozco a su familia, me lleva a su templo. De hecho, en el libro incluyo alguna fotografía del templo, un templo espectacular, precedido por una fotografía de Aleister Crowley, en el que me llamó la atención, por cierto, que tenía colgada de una puerta una colección de estolas. Y cuando le pregunté... Las estolas son eso de los sacerdotes. Que se ponen los sacerdotes, sí. Para oficiar misa. Cuando le pregunté, pero tía, ¿y tú qué haces con eso, no? Una satanista. Me contó que una de las cosas que hacía, entre otras cosas, ella había traducido todo el ritual de la misa negra del latín al español para que cualquier castellano hablante pudiese vender su alma al diablo. Ella a los 17 años me aseguraba que había tenido una aparición en su habitación de una entidad que ella identificaba con el diablo, y desde entonces se consideraba satanista, y esas estolas eran fetiches, trofeos, que ella se llevaba porque una de sus formas de hacer apostolado del mal, no lo digas, a ver, era seducir sacerdotes y además cuando yo la conocía tenía 30 años, era una chica morena, menuda, atractiva. Hay un par de fotos en el libro, y no lo tenía muy difícil, digamos, para ejercer ese satanismo. No, Ella, sí. Yo tengo un primer contacto con ella, me cuenta cosas terribles. Déjame que escuchemos una cosita, ¿vale? 900-137-137 el teléfono. Esto es lo que decía Lilith. Yo vi con mis propios ojos Carballal cómo mataban a un niño, cómo se lo cargaban. Yo estaba ahí. Yo vi con mis propios ojos cómo mataban a un niño, cómo se lo cargaban. Eso decía Lilith. Sí, pero esto vino mucho después, porque sí. Cuando yo la conozco, tenemos un mal comienzo. Yo repito, ella me permite entrar en su templo. Cuando yo me vuelvo a Galicia desde Tarrasa, creo que todo ha salido bien, que no me ha reconocido, pero inmediatamente me llama el redactor jefe de la revista Karma 7 diciéndome, oye, no sé en qué andas metido, pero ha llamado una tía muy cabreada diciendo que prohíbe que publiques nada sobre ella. Cuelgo, y en ese momento me llama el redactor jefe de Año Cero diciéndome lo mismo. Ha llamado una tía a la redacción diciendo que has estado en su casa y que prohíbe que escribas nada sobre ella. Y entonces a mí lo único que se me ocurre es escribirle una carta muy sincera a Lilith diciéndole que es verdad, que soy Manuel Carballal, que me ha pillado, pero que si yo hubiese ido con mi identidad, ella no iba a hablar conmigo. Y yo le prometí que iba a respetar todo lo que ella me dijese, que yo no iba a revelar su identidad ni iba a publicar nada que ella no me permitiese, pero que yo sentía realmente la necesidad de comprender su mundo, porque yo no entendía por qué alguien puede adorar al diablo. Ella no encajó bien, y durante años, todo esto son la correspondencia que nos intercambiamos durante años. Además, tuve la suerte de que ella escribía las cartas manuscritas. Ella me cuenta, o sea, yo soy testigo de toda su evolución en el satanismo, resumiendo mucho, porque a través de ella yo pude conocer a otras órdenes, a otras logias, a otros grupos, y después de 3-4 años perdemos el contacto, y unos años después recibo una llamada telefónica y me dice que vuele inmediatamente a Cataluña, que tiene que contarme algo en persona y que no le diga a nadie a dónde voy.
Y entonces Lilith me cuenta la historia más terrorífica, el testimonio más abrumador, que de hecho fue el que a mí me hizo dejar el tema del satanismo. Eso es lo que hemos escuchado. 2:37, estás en Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco, 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos mucho que contaros esta noche y si queréis preguntar, aquí estamos. Ahí vamos con otra introducción. Radio Nacional de España se mueve contigo. Somos lo que hemos leído y entonces en nuestra educación sentimental están naturalmente todas nuestras lecturas. Yo no concibo la vida sin la lectura, que es... Miro en aquel pupitre a ese niño que fui. La Estación Azul, con Ignacio Elguero. Durante estos días lo que os queremos mostrar es... Los domingos a las 3 de la tarde tienes una cita con la literatura. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España se mueve contigo. Sigamos buscando más información sobre estos extraños cultos. Nos la ofrece Manuel Guerra Gómez, catedrático emérito de Teología. Últimamente van en aumento los que, seducidos por Satán, optan por el mal, llegando al extremo aberrante de rendirle culto. Son los que militan en las sectas satánicas o luciferinas y los que practican la brujería. Autor de un vasto diccionario sobre las sectas, el profesor Guerra nos describe el mundo tenebroso del demonismo, tronco común del que brotan 3 grandes ramas. Este tronco tiene 3 ramos fundamentales, que son el satanismo, el luciferismo y la brujería. El demonismo es como la sombra, o si se quiere, el negativo de la fotografía cristiana. Tienen ritos, la misa, tiene símbolos cristianos, la cruz, el hisopo, el altar, pero los invierten. Hasta en la misa el crucifijo está cabeza abajo, sobre el altar. Usan como rito principal la misa negra, que a veces tiene víctima humana y otras veces no, sacrifican a animales, ¿no? El colmo del horror en el culto satánico son las misas negras, con profanación de la Eucaristía y a veces con víctimas humanas. Normalmente una joven que sea inocente, para el mal hay que ofrecerlo inocente, lo contrario, menor de 15 años normalmente, pobre muchacha, tiene que entrar desnuda, van detrás los satanistas, con sus ropas, ropajes y demás, la atan sobre el altar y al comenzar la misa, bueno, con el crucifijo boca abajo, y al comenzar la misa la graban en el pecho los signos satánicos. Misas negras y adoradores del diablo. Busquemos más datos y testimonios. Esto, Manuel, puede ser un ejemplo de la gran incultura que hay con respecto al tema, ¿no? Claro, pero porque nadie lo ha investigado. Porque nadie, ni la policía, ni por supuesto la conferencia episcopal, ni los periodistas, han hecho lo que les ha dado la gana durante muchos años, porque hay el miedo es la primera barrera de defensa para ellos, ¿no? Es un tema. Yo cuando hice esto, claro, era un inconsciente, o sea, hice unas barbaridades. Sí, la verdad es que sí. Y por eso hice lo que hice, si no, evidentemente no lo habría hecho. Pero cuando yo he preguntado ahora, redactando el libro, he estado hablando con distintas fuentes, oye, pero por favor, ¿alguien ha hablado con los de Ocinata Sutuluk? ¿Alguien ha hablado con los del Nuevo Orden Dragano? ¿Alguien ha entrevistado, además de lo que hice yo, al presidente de la Iglesia de Satán? Nadie ha hecho nada. Yeah. Y es un poco la bola que se va, como ahora todo el mundo va a tirar de Google, pues lo que haya dicho pues se repite y se engrandece. Y luego, si tenemos tiempo, te explicaré cómo los servicios de inteligencia, cómo los grupos de poder son los grandes beneficiarios del miedo al diablo y del pánico satánico. Vale, telegráficamente, ¿existen las misas negras? Sí, claro, por supuesto. Existen adoradores al diablo, ¿verdad? Claro. ¿Son gente marginal sin cultura o son gente de otro nivel, de alto nivel? Hay de todo, también hay una leyenda sobre esa. Es cierto que las sectas
las sectas religiosas, las sectas ufológicas, las sectas espirituales, lo tienen más fácil porque pueden hacer proselitismo abiertamente. Hasta hace muy poco, y salvo excepciones como la iglesia de Satán o el templo de Satán o el templo de Set, todo esto lo llevaban más en la clandestinidad, y eso hacía que se preocupasen más de la calidad de los adeptos que de la cantidad. Pero hay otro elemento fundamental. Te lo resumo en una historia que es muy gráfica. ¿Cómo llega el templo de la iglesia de Satán a España? A mediados de los 90 se publica un anuncio en la revista, creo recordar que era en Karma 7, del templo de Satán en España. Solo había un apartado de correos. Entonces yo me pongo a investigar quién está detrás de ese apartado de correos. No te lo voy a contar porque yo hacía vigilancias en la oficina de correos a ver quién venía a abrir. Bueno, fue muy complicado hasta que por fin localizo un nombre y un teléfono. Cuando tengo ese nombre y ese teléfono de quién está detrás de ese apartado de correos, descubro que se trata de un gran diplomático, un alto diplomático del servicio diplomático español. Este es su expediente académico. Este no baja de matrícula de honor y de sobresaliente. Nació en Melilla, pero se fue para Murcia siendo muy joven. Estudió la carrera diplomática, venía de muy buena familia. Su padre era militar, se llamaba Julián como él, licenciado en Derecho y licenciado en Medicina. Era un tipo de nivel académico por lo menos muy alto. Y este tío, claro, cuando entra en el cuerpo diplomático español, consigue destinos muy buenos. Fue el jefe de la oficina de turismo de España en Lisboa, en Río de Janeiro, en Nueva York y en San Francisco. Y cuando está en San Francisco coincide con la eclosión de la iglesia de Satán de Anton LaVey, y cuando por fin lo localizamos y lo pudimos entrevistar, solo concedió una entrevista en su vida, que es la que está incluida en el libro, él nos explicaba que él llegó al satanismo exclusivamente por el sexo, no le interesaba nada más. Él nos decía que, claro, en tiempos de Franco, hombre, pues no es como ahora que tienes Tinder, claro. Nos contaba una anécdota muy gráfica, además, que él un día se había ido con una novieta al Parque del Retiro, pues para meterse mano y esas cosas, los pilló la policía a los grises, los pusieron firmes, le metieron una multa, lo sacaron el periódico. Entonces, claro, cuando él llega a San Francisco, este tipo de un estatus social importante, se encuentra con que en la iglesia de Satán las dos únicas prácticas sexuales prohibidas, he dicho antes que LaVey era muy inteligente, son la pedofilia, lógicamente, y la zoofilia. Porque LaVey decía que un niño pequeño y un animal no pueden expresar si están de acuerdo. Todo lo demás estaba permitido, ¿no? Bestialismo, sadomasoquismo, bondage, lesbianismo, sexualidad, que ahora puede parecer una tontería, pero para un homosexual en los años 60 encontrar un lugar en el que no era cuestionado era otro atractivo más. Este tipo llegó al satanismo, nos explicaba, exclusivamente por eso, por el sexo, porque allí decía, además nos lo contaba con mucho detalle, todo lo que podía imaginar. Cuando Franco muere, él trae la iglesia de Satán a España. Pero entonces ocurre una cosa muy interesante. Claro, el círculo social de este tío es el círculo diplomático, políticos, embajadores, gente de un estatus importante. De hecho, su esposa, que era una chica brasileña muy exuberante, pues también pertenecía a esa clase social. Pero lo interesante de esta historia es que un día Julián, este diplomático, tiene un accidente de tráfico muy grave y pasa por una ECM terrible, muy desagradable. Y entonces es cuando él se plantea que quizá LaVey está equivocado y sí existe lo sobrenatural, sí hay algo más. Deja la iglesia de Satán, ingresa en el templo de Set, y es cuando pone ese anuncio en la prensa española, instaurando el templo de Set en España, que es cuando yo lo localizo. Vale, déjame que te diga que nos están escuchando en Kioto, Chile, en Tánger, desde Marruecos, Gustavo Siecola en Uruguay, en Chihuahua, México. Nos dan las gracias desde el pueblo de Tejeda en Gran Canaria por la ayuda y las muestras de cariño. Nos están escuchando en montones de lugares. Yo creo que escuchemos brevemente unos testimonios de Raquel, no sé si digamos más nombres. Raquel Joana, podemos decir. Vale. Esta era una sacerdotisa del templo. Ella pertenecía a la iglesia de Satán. Vale. Tenía un pequeño grupo, sobre todo formado por mujeres en Barcelona. Y es un caso que yo recuerdo con especial cariño porque a mí me parecía una satánica entrañable. Sí, decía que estaba enamorada. Bueno, déjame que lo escuchemos, ¿vale? Sí. Vamos a escucharlo. Siento que está allí. Yo estoy aquí sola y también siento que está aquí. ¿Y lo que sientes por él es amor? Es mucho amor.
por Satán. Sí. Pedimos disculpas por el sonido, es un tanto así, pero yo decía que sentía amor. Hay más de lo que nos cuenta también esta mujer. ¿Qué te dice en sus mensajes? Bueno, ante todo, que viva, que ríe y que sea feliz. Y que soy vida. Esto me lo dice siempre. Que yo soy vida. En fin, que tengo vida. ¿Y eso quién es quien te lo dice? Eso, Satán. Él desea que yo sea feliz. Desea que sea feliz y creo que nos lee una Biblia satánica. Sí, bueno, es la Biblia del Abbey. Es que el caso de Raquel a mí me rompió los esquemas totalmente, porque cuando llegas a una investigación, pasa siempre, ¿no? Llegas con tus prejuicios, con tus estereotipos, y Raquel Joana, que lideraba una logia satánica en Barcelona y pertenecía a la iglesia de Satán de Andrew Abbey, no solo desaprobaba, por supuesto, los sacrificios humanos, sino que incluso desaprobaba los sacrificios animales, y lo que ella hacía en sus misas negras eran ofrendas florales al diablo. Con lo cual yo flipaba, me rompía los esquemas, ¿no? Cuando iba a comer a su casa, recuerdo que era muy desagradable, porque ella era muy consecuente con ese respeto a la vida, y tú estabas comiendo y pasaban las cucarachas, las arañas, o sea, ella no mataba literalmente ni una mosca, porque decía que no tenía por qué. Ella además, su principal interés era el sexo, siempre me decía, sí, mirándome con una mirada libidinosa, Satán me manda amantes jóvenes, y yo le decía, señora, que corra al aire, que corra al aire. Pero es un caso muy interesante por una razón, que creo que esto es lo más bonito de ese caso. Raquel era una contactada. Raquel hacía exactamente lo mismo que tú y yo hemos visto hacer a videntes marianos, a mediums espiritistas, a contactados ovni. Ella utilizaba la escritura automática y me enseñó carpetas y carpetas y carpetas con mensajes, pero que ella atribuía al diablo. Ella creía que el responsable de esos mensajes psicográficos era en el diablo y era su canal de comunicación con él. Y llegó incluso a escribir un libro, Relatos de una bruja, que fue candidato al premio La Sonrisa Vertical, un libro de relatos eróticos, que estaría inspirado por el diablo, ¿no? Fíjate qué forma tan diferente a todo lo que hemos escuchado antes de entender el satanismo. Déjame que escuchemos un poquito lo que decía de esa Biblia. Satán, Lucifer, Belial, Leviatán, in nomine Dei nostri Satanás, Lucifer y Stelzi, que me concedan su poder infernal, abrir de par en par las puertas del infierno, salir del abismo y venir hacia mí para recibirme como vuestro hermano y amiga. Eso es una parte de lo que ella contaba. 2:49. No te dejo hablar más, tenemos muchas más cosas, introducciones ahí preparadas, porque quiero que a través de ellas vayamos diseccionando un poco este asunto. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. ¿Os está gustando o os está asustando un poco? Se lo digo a dos invitados que tenemos aquí. Vale, ahí vamos, que tenemos más que contaros todavía. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En algunas partes del mundo, en secreto, se realizan extraños cultos para conectar con Satán. En el nombre de vuestro eminente dios Satán Lucifer, te ordeno que te presentes ante nosotros. Ven a nosotros. Y derrama las bendiciones del infierno. Ven a nosotros, bajo estos nombres. Llegaré a través de la noche en el ladrido de los perros y en la sangre derramada. Llegaré entre las sombras que moran en las lápidas. Llegaré y el corazón de los mortales se llenará de terror. Gorgon, Mormo, la luna de 12 rostros. Acepta este nuestro sacrificio. Shamham Barash. Shamham Barash. Hail Satan. Hail Satan. Este es un ejemplo realizado en la iglesia de Satán. Conozcamos algo más de ella. Ya nos has hablado de ello. Nos saludan desde Jalisco José Manuel Corval y desde La Plata en Argentina Mariano y Lucía. Están preparados para entrar. Cristian Villegas desde Las Vegas en Nevada. Has visto, nos escuchan 106 países que hayamos controlado por ahí. Están escuchando, sintonizando el Espacio en Blanco y os mandamos saludos desde aquí. Ya nos has contado cosas de la iglesia de Satán. ¿Sigue existiendo?
Sí, cuando falleció Lavey hace unos años, lo heredó su hija, una de sus hijas, el liderazgo de la Iglesia de Satán, y luego la que fue su asistente, pupila, que es la actual sacerdotisa que lidera la Iglesia de Satán, que ha sido eclipsada totalmente por el Templo de Satán, que es otra organización distinta, que hace, de hecho la portada del libro es el Baphomet, esa estatua que generó mucha polémica hace un par de años, porque una iglesia evangélica había conseguido autorización para plantar una estatua en un parque en Estados Unidos, y entonces ellos dijeron que si Estados Unidos era un país laico, ellos como satanistas tenían el mismo derecho a plantar una estatua muy provocadora, muy audaz, porque es la estatua de un Baphomet, el característico demonio, pero rodeada de niños. Entonces es una imagen muy agresiva, ¿no? Consiguieron ese permiso, eso ya les catapultó a la fama, y hoy por hoy son un poco probablemente la organización satánica más importante, pero hay muchas. Y además tenemos que tener una cosa muy clara, lo digo muy rápido, y es que en el satanismo, como en cualquier otro sistema de creencias, hay tanta pluralidad como en el cristianismo. ¿En qué se parecen un copto egipcio a un amis americano? Pues nada. ¿En qué se parece alguien de la Iglesia Ortodoxa rusa a un cristiano anglicano? Pues en nada. Un mormón, un testigo de Jehová, pero todos son cristianos, ¿no? Pues dentro del satanismo encontramos sistemas de creencias, rituales, perfiles también muy diferentes. Ya. Déjame, antes de terminar esta hora, te quedas un ratito más después, ¿no? Hablaremos al final de sectas en España y sobre todo cómo defendernos, pero dicen que el anticristo está aquí. Quiero que escuches esto, creo que es en México, y mira lo que dice el colega. Busquemos más testimonios, más rastros de estos extraños cultos. Nos vamos hasta Latinoamérica al encuentro de Víctor Damián Rozo. Estas son algunas de sus palabras. Hola amigos de Latinoamérica, mi nombre es Víctor Damián Rozo Villarreal, el representante de Lucifer en la tierra. Yo soy el anticristo, yo soy el hombre elegido por mi padre Satanás para preparar su ejército, para ir abonando el camino acá en la tierra, para que todas aquellas personas entreguen su vida a Satanás, para que todas aquellas personas atribuladas, esas personas que andan en la vida sin rumbo, que no tienen una esperanza, para que todas aquellas personas entreguen su vida a Él. Mi padre Lucifer me tiene en lo más alto. El mensaje es para aquellas personas, para los contradictores, para los opositores. Nada sacan criticando, nada sacan injuriando, envidiando, nada sacan. Porque la obra de Lucifer es más grande que la envidia que ustedes mantienen. Mi padre Lucifer me mandó acá a preparar su ejército. Ese ejército que estará peleando en el nuevo orden mundial y donde saldremos victoriosos. Usted puede ser parte de ese ejército. Únicamente contácteme. Y yo puedo... El anticristo en la tierra. Ejércitos que se preparan para el nuevo orden mundial. Tratemos de comprender qué significa todo esto. Nos escuchan también en Aguascalientes, en México, Rosa. Anticristo. ¿Era el anticristo o hay muchos anticristos por ahí? A mí, Víctor me parece un charlatán que se lo ha montado muy bien, que ha montado un templo en Colombia. Como dice luego, oye, que si queréis aquí apuntaros, ¿no? Claro, efectivamente, porque es un negocio. México. Creo que es Colombia, por lo menos él es colombiano. Pero él ha habido muchos precedentes, ¿no? A mí cuando empecé esto me angustiaba mucho el tema, porque yo era creyente, me angustiaba mucho el tema de las profecías del anticristo, que lleva viniendo desde hace 2000 años, que se está anunciando, porque en teoría iba a ser algo inminente, y pasan los años, pasan los siglos y no llega. Debe estar con el cambio de hora, con el jet lag, y no acaba de llegar el anticristo. Pero además algo que me preocupaba es que ahora se está volviendo a hacer, o sea, en estos momentos, ahora en la actualidad, hay un grupo de universitarios de Madrid que están intentando lo que intentó en su día el último presidente de la Iglesia de Satán en España y lo que intentó el gran maestre de la Orden Illuminati, que era conseguir que se legalizase en España el satanismo como una entidad cultural y unir a todos los grupos que había en España.
pero como todos son muy consecuentes con eso del orgullo, de la vanidad, de la envidia, se llevaban a matar entre ellos. Yo, como tenía contacto con todos, sabía lo que pasaba, entonces no me preocupa mucho eso, ¿no? Porque todos se consideran a sí mismo el líder del satanismo. O sea, que nada de anticristo y nada de ejércitos que vengan aquí a cambiar ahora las historias, todavía. No, hay otros peligros mucho más acuciantes, que son los que realmente tienen el poder y utilizan y manipulan nuestras creencias en el diablo. Eso sí da un poco de miedo. Políticos quizá que estén detrás de todo eso. Políticos, servicios de inteligencia, sí. Sí. Si quieres te pongo un par de ejemplos. Rápido, un minutito, antes de las noticias. Si pues mira, en el 2005, a finales de los 90, después del 11 de septiembre, comenzaron a comercializarse en todo Oriente, en todos los países árabes, unas figuras de acción con la cara de Bin Laden, convirtiendo a Bin Laden en un héroe, ¿no? Entonces a la CIA se le ocurrió la brillante idea de encargar a una empresa de Taiwán una serie de esos mismos muñecos, pero poniendo a Bin Laden la cara de un demonio, que luego además fue el inspirador de uno de los personajes de la serie Star Wars. Pero el caso más brutal que yo he visto fue una información que publica un profesor de universidad irlandés en el 2014, Richard Jenkins, que había recogido el testimonio de oficiales de la inteligencia británica en los años de la guerra contra el IRA, contra los grupos terroristas católicos y protestantes en Irlanda del Norte, y además lo documenta, cómo los servicios de inteligencia habían fabricado falsas noticias sobre sectas satánicas, llegando a dejar incluso los restos de misas negras con animales sacrificados y demás, para generar el terror entre los terroristas del IRA y evitar que se acercasen a ciertos lugares donde estaban sus espías siguiendo las maniobras. Son dos ejemplos concretos. Qué curioso. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero seguimos un ratito todavía hablando de todo este asunto, viniendo a nuestro país y tratando de comprender qué ocurre y cómo defendernos sobre todo. Y después nos vamos a hacer un turismo a lugares increíbles donde pasan cosas y más todavía, más misterios. 900-137-137 en nuestro teléfono. No os vayáis, que después de las noticias tenemos aún mucho que contaros en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Son las 3:06, seguimos moviéndonos aquí en Radio Nacional. El espacio en blanco se vuelve a abrir ante vosotros. Ese mundo del misterio que nos gusta está aquí. El teléfono, por si queréis llamar, 900-137-137, abierto, y nuestras redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias a todos los que seguís ahí conectados. Llegamos a muchos lugares del mundo. Nos escriben ahora diciendo que nos escuchan desde Arabia Saudí, Manuel, y en Latinoamérica lo hemos podido comprobar este verano. Abrazos desde España a todos los que estáis en la radio online en esos 106 países, y queremos seguir unos cuantos minutos más con este tema antes de irnos de turismo, con esa introducción que ahora ofrecen nuestros compañeros. Veamos ahora el panorama de los grupos satánicos en nuestro país, que en España son 61. La información proviene de un informe de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, elaborado por el dominico seglar Vicente Jara Vera. Parecerían datos sacados de películas de terror o de ciencia ficción, pero son reales. No operan a la luz del día, ni llevan registro de sus actividades públicas. Los grupos satánicos, en su mayoría, no se dan a conocer. Tampoco se componen de muchos miembros, rondando la decena, la docena, no más de 20 o 30 personas. Puede parecer una realidad diminuta, pero lo cierto es que en los últimos 20 años el número de grupos satánicos se ha multiplicado por 2, pasando de 30 a 61. Hoy, según el informe, se alcanzan los 61. No obstante, la progresión parece haberse estancado en los últimos 5 años. Conozcamos cómo está la situación en nuestro país. Pues en estos últimos minutos queremos conocer eso. Nos mandan saludos desde el aeropuerto del JFK en Nueva York.
Están escuchándonos también ahora ahí. ¿Cuántos grupos hay en España? ¿Es una cifra exagerada, 61? En mi opinión sí, extremadamente exagerada, porque el satanismo en España vivió un momento de eclosión a finales de los 90, principios de los 2000, hasta que se produjo la caída en desgracia de la Orden Illuminati, con las detenciones de Gabriel López de Rojas y al mismo tiempo de los chicos de Mataró que lideraban la Ordo Templo Orientalis, también llamados los Templarios Negros, la OTO, que fueron detenidos al mismo tiempo por unas profanaciones, acusados de unas profanaciones a varias iglesias catalanas y de amenazas a periodistas. Esto de las amenazas lo sufrimos todos, yo el primero, solo que yo no denuncié a Gabriel porque a mí me interesaba conocer su supuesta relación con Mario Conde, que era un tema que perseguimos mucho, lo que estaba haciendo el CNI, intentando en 3 ocasiones... Pero has hablado de Mario Conde. ¿Mario Conde tiene algo que ver con todo eso? ¿Hay que aclararlo? Durante muchos años... Déjalo, sí. Si quieres lo hablamos en otro momento. Perfecto. Se especuló mucho con eso y además López de Rojas jugaba a la ambigüedad, te dejaba creer que sí. El caso es que lo detienen, hay 3 denuncias que se cursan contra él y lo condenan a 7 meses. Rojas. A Gabriel López de Rojas. 7 meses de condena. Y cuando él entra en la cárcel, se acabó la tontería del satanismo. Cuando él se tiene que ver conviviendo con violadores, con terroristas, con asesinos, con la gente malvada de verdad, él cuando salió de prisión, disolvió la orden, tuvo la amabilidad, y yo en eso siempre le estaré agradecido, de mandarme lo que él llamó su testamento, que era la explicación de todo lo que había de real y de falso en cuanto a su orden. Y con la Iglesia de Satán ocurrió algo parecido. Un nuevo presidente de la Iglesia de Satán, antes hablé del primero, el último resultó ser otro personaje fascinante, licenciado en criminología, funcionario del Ministerio de Justicia, él era funcionario en la prisión de Cuatro Camins, un tipo con una trayectoria en la política de extrema derecha que continúa a fecha de hoy. Él fue candidato a la Generalitat, a cargos de la Generalitat y en la política nacional en varias elecciones. Conseguí que me concediese una entrevista, la única que concedió. Yo siempre respeté su anonimato, pero trascendió su identidad, se montó un follón terrible y dejó el liderazgo de la Iglesia de Satán precisamente en las manos de los Templarios Negros de Mataró. Pero lo que sí me contó él era toda la relación que había, y es muy fácil de entender, entre grupos de extrema derecha con el mundo del satanismo. No la extrema derecha, como decía este hombre, blaspiñarista, tradicional, católica, sino esa extrema derecha que viene del movimiento neonazi y que intenta reivindicar toda aquella tradición pagana de las SS de Heinrich Himmler, que ellos identifican mucho con esa forma de entender el satanismo, hasta tal punto que Michael Aquino llegó a oficiar misas negras en los principales castillos de las SS en Alemania. Y esta es otra dimensión realmente interesante y muy poco conocida. Terminamos, forma de defendernos de todo esto, quizá cultura e información, ¿no? Siempre. San Ignacio decía que conocer al diablo es destruir su poder, porque la ignorancia siempre ha sido la gran aliada del mal, ¿no? Y de hecho lo sigue siendo. Entonces y perder el miedo. Ellos siempre han jugado con eso, a protegerse detrás del miedo que inspiran. Yo estuve 20 años investigando los grupos satánicos, persiguiendo al diablo, y o el diablo es un cagao y me tiene miedo, o no existe, o sea que no hay nada que temer. Y déjame que aclare, ahora que dices algo del diablo, estuvimos juntos en algunas aventuras en Haití, y hay quien dice que el primer diablo que yo vi en Haití, que tú no estabas en esa experiencia, tú demostraste que era mentira en nuestro segudo viaje. Fueron 2 experiencias diferentes. Claro, es lo que hemos dicho siempre. Siempre, pero por ahí el tuyo era blanco, el mío era negro. Sí, y bueno, bien equipado, bien sí, equipado, pero sí. La segunda experiencia que estuvimos juntos, enseguida nos dimos cuenta que aquel diablo era un fraude. Además lo dijiste tú, que eso es lo importante. Este es un fraude. No es lo que yo vi. Vale, déjame que pongamos música. ¿Cómo conseguir este libro? Preparaos para apuntar, porque si queréis tener más datos, enseguida os los damos. Manuel, ha sido un placer estar contigo de nuevo aquí en el Espacio en Blanco en esta primera edición. Cultos satánicos, demonología, sectas satánicas y logias luciferinas en España. ¿Cómo conseguir estos trabajos de investigación que tú haces?
Pues hacemos muy poquitos ejemplares porque esto es artesanal, ¿no? Entonces me he apuntado, por siempre se me olvida, los sitios donde se pueden conseguir, por ejemplo en www.elojocritico.info/librería o en librosycuadernosdecampo.com, o si no, buscando en eBay, Todo Colección, 1000 anuncios en las páginas de venta de libros en internet. Vale. Menos en Amazon, en todos. Vale. ¿Y contigo forma de contacto? ¿Tienes página web? Bueno, me han regalado hace poco una, lo que ocurre es que no me acuerdo de la dirección. Pero en el Ojo Crítico sí. Pero en el Ojo Crítico sí, desde ahí sí se puede. Gracias. Dentro de nada nos vamos a entrar en Casas Encantadas, que también te gusta mucho el tema, ¿vale? Con intervención policial, solo con intervención policial. Vale, ha sido un placer, cuídate. Un placer, gracias. Hay sombras por ahí extrañas que a veces se muestran. 3 y 14, 15, 2 y 15 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más informaciones que queremos daros. Dentro de poquito comenzamos las salidas en esta época, en esta temporada del Espacio en Blanco. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Hola amigos del Espacio en Blanco, mi nombre es Israel y esto que podéis escuchar es un desfile militar en la Plaza de Armas de Arequipa, la Ciudad Blanca, en Perú. Toda la tradición española impregnada de la magia de uno de los países más mágicos del mundo. Un abrazo desde el Perú. Tres y 20, 2 y 20 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Nuevas secciones se van a ir incorporando poco a poco en el Espacio en Blanco. Una de ellas, lo analizamos un poquito este verano, tenía que ver con una forma diferente de turismo. Con eso os queremos dejar ahora. Y luego seguramente nos vamos juntos, si queréis, hasta la Isla de los Caníbales. Hay otra forma de hacer turismo, de visitar lugares. Nos lo demostró nuestra próxima compañera, próxima colaboradora del Espacio en Blanco, con un libro que publicó, Turismo Dark. Miriam del Río, a Barcelona nos vamos. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, muchas gracias. Hay formas de ir. Déjame que te presente, escritora, periodista, compañera y autora de ese libro Turismo Dark, que de repente, bueno, te quieres. Para mí y para nosotros es un honor que te unas al equipo del Espacio en Blanco para de vez en cuando darnos algún lugar para hacer un turismo de esos diferentes. Sí, alternativos. Pues un placer, Miguel. ¿Alternativo dices que es el turismo? Sí. Este tipo de turismo quizá un poco sí. Estuviste en la India hace poco tiempo, ¿no? No pudimos conectar contigo viendo los Ghats de Varanasi y de Benares, ¿verdad? Vaya lugar, ¿eh? Vaya lugar, qué impresionante, ¿eh? Cómo se te queda el cuerpo cuando ves todo aquello, ¿no? ¿Verdad? Me parece otro mundo, pero que está en este. Sí, señor. Cuando ves desde cerquita cómo queman los cuerpos, ¿verdad? Madre mía, y el humo que sale y tal, y esa especie de paz que hay alrededor de todos los familiares, ¿no? Que estás viendo esa cremación y tú estás ahí totalmente compungido, pero para ellos es ese momento místico, ¿no? De transición, por tanto, súper interesante antropológicamente hablando, claro. Sí, y estuviste también en un templo donde hay ratas, ¿no? Sí, el Templo de las Ratas de Karnimata, sí, muy cerca de la frontera con Pakistán, un lugar muy intrigante y muy interesante de cómo esas ratas son veneradas hasta tal punto de considerarse sagradas, ¿no? Se cree que es la reencarnación de una diosa, por tanto, ellos, claro, al entrar allí, madre mía, ni se te ocurra pisarlas, ten súper cuidado con ellas, y es muy curioso, ¿no?, la veneración que hay allí de ellas. Miriam del Río, nuestra nueva compañera, una voz femenina en el Espacio en Blanco, cosa que agradecemos, nos va a llevar a lugares donde puedes ver ese otro tipo de turismo, y creo que nuestro siguiente destino nos lleva a Australia. Australia, Cornay, ¿se llama el lugar donde nos vas a llevar, Miriam? Sí, es una zona de Australia concretamente, y es una tribu, que es la tribu de los Kurnai. ¿Y cómo son? ¿Dónde están? Cuéntame un poquito. En Australia, además, uno de los países más civilizados y desarrollados, de repente encuentras gente que sigue viviendo todavía de manera diferente, ¿verdad?
Sí. Os voy a hablar de una tribu, pues, aborigen que es muy particular, que realmente, es verdad, en Australia viven muchísimas tribus, sobre todo en los estados de Queensland y también en Nueva Gales del Sur, aunque la realidad es que todas estas tribus están repartidas por todo el país. Pues bien, a mí me interesa hablaros de una comunidad, los Kurnai, que viven en el sureste del estado de Victoria y que practican un ritual funerario tan curioso como repulsivo, Miguel. ¿Ritual funerario? Sí, es muy curioso, pero es un poquito desagradable. Os lo voy a explicar en breve. Vale. Primero, hay que tener un poco en cuenta que Australia pues permaneció aislada de cualquier tipo de influjo exterior hasta que llegaron los británicos en el siglo XVIII, ¿no? Recordemos James Cook y compañía. Por tanto, los aborígenes australianos estuvieron considerados y están considerados como una de las culturas vivas más antiguas del planeta. Así que hasta la llegada de los colonos, pues estos aborígenes, digamos que pudieron evolucionar según un dogma de respeto hacia la tierra y hacia la naturaleza. Y es esta visión del mundo la que sentó las bases de su percepción del universo que les rodeaba, ¿no? Y del papel que el ser humano cumplía en él. Es decir, que para los aborígenes hay una especie de combinación entre el universo físico y el espiritual, y en el que los vivos son dirigidos hacia el buen camino por el mundo de los espíritus. Y es una unión inseparable que se demuestra tanto en la vida como en la muerte, ya que esta tribu, los Kurnai, tiene la costumbre de que cuando fallecen sus familiares, para expulsar el espíritu del cuerpo, los suelen colocar en una plataforma de madera elevada del suelo. Todo esto nos lo tenemos que imaginar que es al aire libre, que está repleta de hojas, ramas y todo tipo de elementos vegetales que van ayudando poco a poco a que se vaya descomponiendo el cuerpo. Y cuando empieza a corromperse, los fluidos corporales empiezan a gotear entre las ramas, claro, y es entonces cuando ese líquido putrefacto se recoge en unos recipientes rituales sagrados, tal como hacían los egipcios, ¿no? Con los diversos órganos y los vasos canopos, pues los Kurnai guardan ese líquido en estos recipientes. Ellos consideran que estos fluidos son sagrados. ¿Y qué hacen con ello? ¿Lo dejan simplemente guardado? Bueno, pues ahí viene el tema. Lo que hacen con ellos son barnizarse todo el cuerpo. Ellos creen que los fluidos les van a proporcionar fortaleza y la capacidad incluso de adoptar las virtudes del cadáver. Así que cuanto más embadurnen, imagínate, mejor. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Miriam del Río aprendiendo una forma diferente de hacer turismo. Así que, Miriam, se barnizan. ¿Te imaginas ese líquido cuando está saliendo con el cadáver ya putrefacto, esos líquidos, esos fluidos? Madre mía, claro, es que desde la visión occidental ver este ritual pues debe ser francamente desagradable, por no hablar, claro, del olor a podrido, que aquello debe ser insufrible. Pero claro, para los Kurnai este acontecimiento es un momento místico y muy especial, eso no hay que olvidarlo. De hecho, cuando el cuerpo se ha descompuesto del todo, digamos, es tradición que la familia se quede con algún hueso como recuerdo. Se conservan como elemento de protección, como un ornamento pues decorativo para el hogar, como joya o colgante, incluso un collar, o como un juguete para los niños, aunque entiendo que parezca esto raro. Se les suelen dar algunos huesos a los niños para que jueguen con ellos. Y claro, para nosotros, occidentales, que tenemos otra mentalidad, sobre todo en lo que respecta a la muerte, somos muy distintos, es difícil aceptar este comportamiento. Pero claro, no hay que entenderlo como algo banal y desconsiderado, ¿no? Porque los huesos son usados con respeto y admiración. Los Kurnai consideran esta práctica, digamos, como una forma de tener cerca a aquellos que murieron. Es una manera de tenerlos presentes y entender que los muertos y los vivos son indivisibles. Y Miriam, ¿quién se barniza con ese fluido? ¿Toda la familia, incluso los niños? Sí, es un honor, por tanto, cuantos más se barnicen, digamos que mejor. Más o menos el periodo de luto de los aborígenes suele durar un año. Entonces, tras ese lapso de tiempo, el duelo termina enterrando el resto de los huesos. Este acto, digamos, que simboliza un poco la vuelta a la tierra, a la Pachamama, a Gaia, ¿no? Es la vuelta a la naturaleza en sí misma. Por tanto, si se indaga un poco más en el tema, uno se da cuenta de lo que a priori podía parecer un ritual putrefacto, desagradable, es en realidad una vuelta al estado primigenio o primitivo, es la vuelta a la madre tierra, ¿no? Le devolvemos a la tierra lo que una vez nos dio, cerrando el círculo de la vida y la muerte.
Miren, ¿y siguen realizándolo todavía ahora, en esta época nuestra, este tipo de rituales? Sí, se suele realizar, sí, se sigue realizando, aunque parezca mentira. De hecho, este tipo de rituales funerarios hay unos cuantos alrededor del mundo, ¿no? Rituales extraños, digamos, te da mucha información sobre cada cultura y los hay muy variopintos, como el entierro celestial en el Tíbet o las torres del silencio de Irán, donde se permitía que las aves de rapiña pues se comiesen el cadáver, el ritual de los Toraya en Sulawesi y en Indonesia, que guarda los cuerpos durante meses en casa hasta que finalmente se realizan los rituales, o en Bolivia, que tú conoces bien, la tradición de los cráneos que se guardan en las casas como un símbolo de protección, ¿no? Por tanto, es otra visión del cosmos, otra visión del mundo. Otras formas de ver la vida, sí. ¿Se puede visitar esta tribu si vas, te haces un paseíto por Australia en ese turismo especial que tú recomiendas? Sí, tendrás que encontrarlos, pero si los encuentras, ellos están abiertos a visitas, digamos, ¿no? Miriam del Río, Turismo Dar, con esos aborígenes Kurnai en Australia, con ese líquido para barnizarse. Este ha sido un primer capítulo, nos vas a contar muchos más, ¿verdad, Miriam? No sé si tienes algo más que añadir ya me has dejado suficientemente impactado. Sí, bueno, me gustaría comentar, volviendo un poco al tema de Australia, que la realidad es que la situación de los aborígenes en Australia es muy triste, porque actualmente solamente representan un 3% de la población. Incluso el gobierno les está pidiendo perdón por todo lo que le han hecho, ¿no? Sí, quitarles las tierras, etcétera, etcétera. Exactamente, son solo 700.000 personas de un total de 25 millones, Miguel, imagínate, que son más o menos los que viven en Australia. ¿Qué me dices? Claro, el porcentaje pone los pelos de punta, porque tú imagínate, claro, después, cuando lo que hablábamos, después del desembarco de los británicos y de su famosa primera flota, cuando se declaró a Australia como terra nullius o tierra de nadie, pues claro, eso les sirvió como excusa pues para saquear y hacer lo que les dio la gana, ¿no? Casi exterminar a los pobres indígenas, no solo por, claro, todas las masacres que hicieron, sino también por todas las enfermedades que traían con ellos y para los que los aborígenes, claro, no estaban inmunizados. 700.000 quedan solamente y algunos de ellos practican este tipo de cosas. Te decía, ¿nos vas a seguir dando más lugares así extraños donde pasan cosas como esta de las ratas y demás? Claro que sí, lo que queráis. Miriam del Río, nuestra nueva compañera, colaboradora del Espacio en Blanco en esta nueva época del programa. ¿Forma de contacto contigo, Miriam? Pues me podéis contactar en www.gobcnrutas.com, en las rutas que yo realizo en Barcelona. Hago rutas normales, también. Te iba a preguntar, yo tengo muchas ganas, vamos a ir a Barcelona dentro de un poquito, para que nos enseñes esa otra parte, no sé si oscura también de Barcelona, ¿no? Sí, tanto y tanto. Barcelona tiene historia de muchísimas épocas, por tanto hay muchos lugares interesantes que tienen que ver con la época romana, la medieval, épocas mucho más cercanas, pero todas son interesantes. Es curioso cuando uno cambia un poco la visión de siempre turista, ¿verdad? La cantidad de cosas que uno puede descubrir. Miriam del Río puede ser una buena guía. Repíteme la página web esa de las... www.gobcnrutas.com. Perfecto. Gracias, Miriam. Enhorabuena. Gracias. Bienvenida al programa. Es un placer Muchas estar contigo por aquí. Un besito grande. Un beso. Hasta pronto. Radio Nacional de España se mueve contigo. Esas cosas que llevamos los artistas como grabadas a fuego. En el momento que el cuadro sale, ya no hay oposición, ya no hay tensión, como quien se desviste poco a poco para irse a descansar. Conversación íntima con cada espectador. La radio tiene ojos. El arte es un reflejo de la vida. Ana Morente. Aquí hablamos del mundo que nos rodea. Sábados y domingos a las 2:30 de la tarde. Y recuerda, radiogramas, los lunes a las 3 de la madrugada. Radio Nacional de España se mueve contigo. Enigmas sin descifrar. Realidades que escapan al mundo de la lógica. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en esta primera edición de esta nueva temporada del Espacio en Blanco en Radio Nacional. Nos escuchan desde Miami, dicen ahora, y nos dicen: los queremos, señor Miguel Blanco, somos más de 1000 taxistas y lo escuchamos siempre con nuestras familias. Ustedes son los mejores del mundo, nos lo creemos. Vivimos al lado de esta montaña llamada Huayca, en Tabio. No sé dónde puede ser esto, Canarias, Tabio, no, Sudamérica quizá. Vale, aclararnos dónde estáis y saludos para esos 1000 taxistas y las familias. Y seguimos, ahí estaba nuestra compañera, nueva compañera Miriam del Río. Tenemos otro compañero, Juan Gómez, que está también en las redes sociales, pero que de vez en cuando le gusta viajar. Esta noche nos lleva a la isla de los caníbales. Escuchad. Todos conocemos que en el planeta existen lugares que conectan con lo extraño y que esconden historias insólitas. Algunos enclaves, quizá por su situación o por su aislamiento, han sido escenarios de hechos terribles. Y las islas, precisamente por mantenerse fuera del alcance de muchos ojos indiscretos, han sido las contenedoras de sucesos que muy pocos conocen. Por ejemplo, la isla de Poveglia, en Venecia. Durante el terrible tiempo de la peste, las autoridades mandaron a la isla a los fallecidos y a los moribundos para que no contagiaran a los habitantes de la ciudad. Allí sus cuerpos eran amontonados y quemados, llegando a tal punto que el suelo de la isla se elevó varios centímetros por las cenizas de los muertos. Bien, esta noche en el Espacio en Blanco vamos en busca de una historia, por desgracia terrible y al mismo tiempo olvidada. Historia que conecta las consecuencias del comportamiento humano con los fenómenos extraños y que tiene como protagonista una isla, en un lugar apartado y remoto de Siberia, la llamada Isla Nacino. Era el verano de 1933. Los dirigentes soviéticos intentaban por todos los medios acallar las voces de aquellas personas que no estaban de acuerdo con sus acciones, por lo que hubo una campaña para deportar a todo aquel que fuera sospechoso de no encajar en el ideario. La idea era limpiar las grandes ciudades de los que denominaban desclasados, incluyendo criminales y delincuentes, pero también a personas que no tenían pasaporte o que simplemente pasaban por allí. Escuchamos al historiador Vasily Kanevich. En las grandes ciudades de la Unión Soviética como Moscú o Leningrado, la policía detenía a todos los que carecían de pasaporte y los deportaba. Se les exigía que detuvieran a determinado número de personas. Por esa razón, había personas muy diferentes. En total fueron deportados más de 200.000 personas. De todas ellas, un grupo de unos 6.000 fueron especialmente seleccionados. Les denominaron elementos desclasados y socialmente dañinos. Su destino, un lugar remoto y terrible donde serían custodiados, la isla de Nacino. El 18 de mayo llegaron los primeros 4.800, sin ropa, ni comida, ni lugar donde refugiarse. La isla solo era una extensión de pantanos, pequeños bosques y álamos, y las autoridades no sabían qué hacer con ellos, por lo que la decisión fue terrible: darles un puñado de harina y abandonarlos a su suerte. Este es un extracto de las declaraciones de Dmitry Sepkov, responsable del traslado. Muchos deportados no podían ni mantenerse en pie. Lo que vi fue una locura. Personas casi desnudas, sin nada que comer, sin tazas, sin cucharas, sin nada. Algunos soldados estaban aterrados ante lo que estaban a punto de hacer y pidieron a sus mandos que no les dejaran allí. Sin embargo, se escuchó una terrible orden: soltadlos, dejad que pasten. Muchos comenzaron a agruparse en bandas criminales en la isla, robando el pan, la ropa y el dinero al resto. Y también algo terrible: comenzaron a acabar con la vida de los que tenían piezas de oro en su boca para extraérselo. Escuchamos al historiador Boris Trenin. Algunos prisioneros habían formado bandas. Perseguían a los que tenían dientes de oro, los mataban y luego cambiaban el oro por tabaco. Esos se adaptaron rápidamente.
Por otro lado, los guardias al cargo de la isla vieron una oportunidad para abusar de todo aquel que se encontraba en su camino, acabando con la vida de muchos de los deportados simplemente para robarles unos zapatos o un abrigo. Otros se divertían extorsionando o arrojando a los desdichados a las gélidas aguas del río Or, donde morían. Algunos intentaron huir construyendo balsas, pero la mayoría murieron abatidos por los guardias o ahogados. El lugar comenzó a convertirse en un auténtico infierno, del cual aún quedaba lo peor. Tan solo unos pocos días después de su llegada, comenzó el verdadero horror. A algunos guardias les llegaban rumores de que en algunas partes de la isla las personas aparecían descuartizadas y parcialmente devoradas. Varios guardias sanitarios se acercaron a una de las zonas, descubriendo varios cuerpos con el corazón, hígado y pulmones cortados. Esta es la transcripción de la declaración de Kolubayev, el supervisor del traslado, y advertimos de la dureza de su testimonio. Solo en la jornada del 21 de mayo fueron descubiertos 70 cadáveres. A 5 de ellos les habían cortado el hígado, el corazón, los pulmones, los pechos y las pantorrillas. A uno de los cadáveres le habían arrancado la cabeza. También le faltaban los genitales. Esto ocurría tan solo 3 días después de su llegada a la isla. La situación se convirtió en una auténtica lucha por la supervivencia. Los más débiles morían e inmediatamente eran devorados. Las mujeres, los niños, eran las víctimas perfectas para aquellos que se habían convertido en caníbales. Mientras los guardias acababan con la vida de aquellos que intentaban escapar. En algunos casos, los criminales se aliaban para intentar huir de la isla. Para ello, animaban a algún joven a que les acompañase, el cual veía una oportunidad de protección y de libertad, cuando sin saberlo, su cometido era ser alimento para el resto. Escuchamos la declaración de Kolubayev. Ni los guardias ni los oficiales reaccionaron en un primer momento. Hubieran tenido que demostrar que alguien había asesinado a la persona de la que habían comido algunas partes. Esa isla era algo horrible, espantoso. Cuando finalmente llegaron las autoridades a la zona, los supervivientes contaron escenas terribles, difíciles de asumir. Esto que vamos a escuchar es la transcripción del testimonio de una de las supervivientes llamada Taisia Chokareva. Una vez más, advertimos de la dureza de su relato, así como del testimonio del historiador Boris Trenin. Cuando paseábamos por la isla, podías ver la carne envuelta en trapos, trozos de carne humana colgando de los árboles. Era una auténtica cacería, sobre todo para las mujeres jóvenes. Las cogían y les cortaban los trozos del cuerpo más tiernos para cocerlos y comérselos. Era terrible, aquello duró todo el verano. Un horror que se produjo tan solo en los primeros 7 días de estancia en la isla. Justo el tiempo que tardaron en llegar otros 1000 deportados, los cuales eran vistos por los que estaban en la isla como ganado. Tras 3 semanas, la situación se volvió incontrolable. La muerte campaba a sus anchas en ese pedazo de tierra en mitad de un río, hasta que las autoridades decidieron trasladar a los deportados, cuya situación era tan terrible que centenares murieron en el viaje. De las 6.000 personas que fueron abandonadas en la isla, solo sobrevivieron apenas 300. Hay que decir que en la actualidad la isla es conocida como la Isla de los Caníbales o la Isla de la Muerte, donde también aseguran que algo ha quedado de todo aquello. Los habitantes de la cercana población de Nacino no se atreven a pisar ese lugar, lo consideran maldito y refieren testimonios de personas que, quizá imbuidas por la sugestión, han asegurado observar hileras de personas sin rostros, caminando, como una especie de procesión. Algo imposible, ya que la isla está totalmente deshabitada. También se ha hablado de extrañas luces que en mitad de la noche aparecen entre los álamos.
Hay quienes lo atribuyen a la presencia de alguna persona que, buscando el morbo, lo ha visitado durante la noche y que esas luces tan solo serían el reflejo de sus linternas. Otros, por supuesto, atribuyen este fenómeno a la reminiscencia paranormal de unos hechos históricos brutales. Tanto es así que, según cuentan, esta historia fue la fuente de inspiración para elaborar el argumento del famoso videojuego Fortnite, donde los jugadores compiten en una isla por ver quién sobrevive. E incluso ha inspirado canciones como esta. Welcome to the Carnival Island. Bienvenidos a la isla caníbal. Hoy en día, tan solo una cruz a unos pocos metros de su costa recuerda lo que ocurrió en ese lugar perdido de Siberia, y quizá sus fantasmas aún permanezcan en ella como mudos testigos de una historia olvidada. Buenas noches. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Un saludo especial a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Un saludo de un español que trabaja en Somalia, en el Cuerno de África. Gracias por estar ahí, por amenizar tantas buenas noches, y en especial a Miguel por su estupendo trabajo. Muchas gracias y un saludo muy grande a mi querida España. Hola, buenas noches, Miguel. Somalia también, el Cuerno de África. Saludos para ese español, para todos los que están por ahí, españoles y no españoles que están unidos a nosotros. Desde Vietnam nos ha mandado también un saludo Dani Calvo Martín. Desde Alemania, recuerda que tenemos allí a David Oliva, que nos escucha, es un incondicional. Y desde Argentina hoy hemos recibido también un saludo muy cariñoso de Fernando Madera, desde el Mar de la Plata. Mar del Plata. Y hemos comenzado esta temporada con cosas muy duras, ¿no? Que si el diablo, que si el turismo a dar esos lugares tremendos, la isla de los caníbales ahora con Juan, nos iremos suavizando, ¿no? Sí. Digo yo. Sí, algún que otro oyente nos ha llamado diciendo que estaba un poco indispuesto después de mucha información, muy interesante, pero con el estómago revuelto. Bueno, van a venir nuevos compañeros que se van a unir a nosotros, ¿verdad? Sí, nuevos colaboradores se suman al programa y, bueno, aparte de los habituales, que sabemos que, bueno, Juan Gómez, lo acabamos de escuchar ahora hace unos minutos, tenemos a Iván Castro, Miguel Ruiz, Fermín Mayorga, David Cuevas, Jesús Ortega, y esos nuevos colaboradores, el colaborador estrella que vamos a escuchar dentro de nada, que es Daniel Landa. Todos son estrellas, pero Daniel Landa, un favorito nuestro que hace documentales para televisión española y largos viajes. Escuchad lo que nos cuenta. Y uno de los señores con los que yo más disfruto viendo televisión, de la poca que veo, es este hombre que ahora se une a nosotros. Para nosotros es un honor que esté en el Espacio en Blanco, Daniel Landa. Don Daniel Landa, buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿cómo estás? Cómo me gusta que estés aquí con nosotros, preparando esa nueva serie. Autor de, ¿cuántas has hecho? ¿Cuántas series ya? Bueno, pues esta sería la cuarta expedición, la cuarta serie documental de viajes. ¿Has hecho Pacífico? ¿Cuál más? Hice Un Mundo Aparte, donde dimos la vuelta al mundo, y ya hace algunos añitos cogimos un coche en Palencia y nos fuimos a Singapur para hacer el Palencia-Singapur. Casi nada, Palencia-Singapur. Y ahora te metes con una nueva que es Atlántico. ¿Sabes que están repitiendo? Lo estás viendo, aunque ya estás medio de viaje ya con la serie. Sí. En la 2 de vez en cuando, hay, bueno, muy a menudo te estoy viendo ahí por esos mundos de Dios, descubriéndonos historias increíbles. Es verdad, y que sigan repitiendo los viajes, pero sobre todo que sigamos renovándolos para descubrir sitios nuevos, ¿no? Sí, señor. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Bueno, aparte de un nuevo descubrimiento que has tenido en tu vida, enhorabuena por él. Muchas gracias. Te vas al Atlántico a hacer, hiciste Pacífico, ahora vas a hacer el Atlántico. Sí, cambiamos de costa oceánica y vamos a hacer Atlántico, que es una serie que nos llevará casi un año. Ya empezamos en Finisterre, hicimos toda la costa de Portugal, fuimos a Azores, maravillosas islas, y dentro de poco pues hacemos la incursión africana, donde recorreremos desde Marruecos hasta Ciudad del Cabo, hasta el Cabo de las Agujas,
donde termina el Atlántico y empieza el Índico, ¿no? Toda la costa africana. ¿Y luego vas a algún otro sitio? ¿O termina ahí? Luego tenemos la parte 2, que cambiaríamos de costa en una segunda etapa. Bueno, un etapón, ¿no? Que sería América. Empezar en la isla de Tristán de Acuña, que está en mitad de ninguna parte en el Océano Atlántico, para posteriormente cruzar a Ushuaia y recorrer la costa oriental americana hasta Canadá, dar el salto a Groenlandia, Islandia y bajar por la costa europea de Escandinavia y hacer el último tramo, que sería el Camino de Santiago desde Roncesvalles hasta Finisterre, que es donde empezamos esta ruta, completando el círculo, que creo que sería un sentido muy bonito, ¿no? Poder hacer toda esa circunvalar el Océano Atlántico de Finisterre, donde acaba la Tierra, hasta Finisterre, con el Camino de Santiago como colofón. Y de todo ello, con un poquito de suerte, vamos a tener noticias en el Espacio en Blanco, porque yo quiero que te unas al equipo del programa de colaboradores, y si hay oportunidad, que nos vayas contando donde estés, lo que estás viendo. ¿Te parece? Pues yo encantadísimo de poder compartirlo con vosotros y iros contando ahí donde vayamos, bueno, pues qué es lo que vamos descubriendo, ¿no? De ese continente fascinante que es África y luego de América. Así que contad conmigo, yo estaré, como digo, encantado de poder irlos narrando el viaje paso a paso. La nueva serie de Daniel Landa, Atlántico. ¿Cuánta gente vais en el equipo? ¿Le echáis unas narices a esos viajes? Pues mira, voy con 3 fenómenos, bueno, en realidad 2 fenómenos y una fenómena. Camila Rodríguez, Carlos de la Rosa, Vicente Modino, y nada, pues la verdad somos un equipo con un entusiasmo absoluto por viajar, e intentando contarlo además, bueno, pues desde un punto de vista lo más profesional, lo más bonito, intentando sublimar también la fotografía, ¿no? De los pueblos que vamos a ir retratando. Y la verdad, un equipo motivado, muy buena gente. No se puede hacer un viaje de este tipo sin contar con buenas personas, y puede parecer un cliché, pero es absolutamente así. Y la verdad, pues ya llevamos una etapita y todo va muy bien, y son gente fantástica. Qué bien. Ya los conoceréis. Seguro que sí. 4 personas. Yo te lo he dicho alguna vez, he visto muchos documentales, me encantan, pero pocas veces he visto un trabajo tan bien hecho, con tan poca gente, con tan poco equipo, con tanta profesionalidad como el vuestro. Por eso te doy la enhorabuena y estoy muy orgulloso de que estés en el Espacio en Blanco y ser tu amigo. Pues muchísimas gracias. Yo te digo exactamente lo mismo. Es un placer siempre hablar contigo y participar, poner nuestro granito en tu programa, que lo haremos con toda la ilusión del mundo para que ya no solamente lo pueda ir ver en televisión, sino también escucharnos mutuamente por la radio. Sí, señor. Esto lo vamos a ver en televisión española, ¿verdad? Sí, en televisión española se irá viendo. En nuestra casa. Habrá que esperar un poquito. Daniel, ¿forma de contacto? ¿Tienes alguna página web o algo? Pues mira, estamos ahora nos hemos metido a Instagram, ¿no? Sí. Documental_Atlántico. Ahí vamos a ir, bueno, pues dando algunas pinceladas visuales. Y bueno, en principio sería nuestro lugar de contacto, ¿no? Luego lo vamos a quedar ampliar, seguramente tenemos Facebook y estas cosas, pero de momento en Instagram estamos poniendo todo el cariño de momento. Documental _Atlántico. Exacto. Buen viaje, Daniel. Te acompañamos ahí y te damos ánimos, a todo el equipo también, a ese ser bonito que acaba de venir, y estamos en contacto, viajando a tu lado y compartiendo esas aventuras. Pues será un grandísimo placer, Miguel. Muchas gracias. Fuerte abrazo, y nos comeremos un poquito de queso de Cerrato de ese, ¿vale? Hombre, lo sabes bien. Hasta pronto. Sí. Buen viaje. Un abrazo, adiós. Gracias. Ahí estaba Daniel Landa, que dentro de poco estará con nosotros y preparando ese documental. Y déjame que aclare, perdón por mi desconocimiento, esos 1000 taxistas y sus familias que nos escuchaban en la montaña Huayca, en Tabio, está a Bogotá, a 30 kilómetros. Y nos mandan un mensaje también desde la selva de Ecuador, donde acabamos de venir. Estuvimos con unos indígenas, una gente increíble, guaraníes, y dice desde la selva de Ecuador: mi mundo guaraní para Miguel y Espacio en Blanco. Queremos que el mundo escuche en blanco la voz del mundo, del medio del mundo, llamado canto guaraní. Nos mandarán el audio de estos indígenas que están ahí luchando
defendiendo su forma de vida. Qué bonito. Más gente que tenemos, hay mucha lista. Vamos a pedir disculpas, pensábamos haber puesto algunos de las grabaciones que teníamos con ellos, pero no nos da tiempo a todos, ¿no? David Cuevas estará con nosotros, había anunciado que iba a estar. David, lo siento, ya estarás dentro de poquito en el programa. Hoy hemos escuchado a Miriam del Río, también una nueva colaboradora que se suma al programa en su debut. Y vamos a escuchar ahora a Miguel Ángel Ruiz. Sí, el encargado de las conspiraciones, ya veréis cómo lo que nos cuenta, lo que nos tiene preparado de poner los pelos de punta. Escuchad. Y seguimos, nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz se encarga de esa parte de que os gusta mucho, las conspiraciones. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué nos tienes preparado para esta nueva temporada? Bueno, pues esta nueva temporada vamos a seguir profundizando en nuestra sección, ¿no?, de conspiraciones, o más concretamente política profunda, es decir, que serían aquellas tramas políticas, abusos de poder que se hacen de manera secreta para la opinión pública, porque pueden ser cosas como operaciones secretas militares, guerra económica o los grandes abusos del poder financiero, empresarial, etcétera. Es decir, estamos hablando de que la política profunda es el estudio de aquello que es demasiado escandaloso como para que la gente lo sepa y se publique en los medios. Y no con cosas que se encuentran en Internet, que hay muchas salvajadas y muchas imaginaciones, sino con documentos que tú consigues en los propios centros de información, ¿no?, de esos lugares, CIA, etcétera, etcétera. Claro, y bueno, y que son sometidos a un proceso de crítica, es decir, en Internet puedes encontrar de todo, hasta que la Tierra es plana, es decir, que no, hay un análisis, es decir, yo trato de que todo lo que traemos a Espacio en Blanco sea información contrastada, acreditada, y si en algún momento hay algo que no estamos seguros y es una especulación, también lo decimos. Papeles del Pentágono, gobiernos en la sombra, etcétera, etcétera, y muchas más sorpresas que nos trae, ¿verdad? Exactamente. Podemos tratar en toda esta temporada, si quieres, cosas como por ejemplo el dinero del Pentágono, como el Pentágono desvía cantidades ingentes de dinero para no pasar por el Congreso y financiar probablemente todo tipo de actividades ilegales. Podríamos también hablar de la geopolítica del deshielo, de cómo por ejemplo las grandes potencias no solo ya parecen estar interesadas en parar el calentamiento global, sino que están diseñando nuevas rutas árticas y se están repartiendo el casquete polar, pues militarizándolo, ¿no? Así, como se ha ido el hielo, están ya repartiéndose el pastel de la Tierra. Sí, de hecho hay casi una especie de nueva guerra fría ártica, ¿no? Tenemos también guerras secretas que Estados Unidos mantiene en África, que son guerras que dirige mediante la infiltración de otros ejércitos y que consecuentemente no salen en los medios de comunicación como guerras americanas. Podríamos hablar también de neurodetectores de mentira, cómo es un nuevo campo de neurojusticia que está ya pasando en algunos países y cómo una persona, por ejemplo, puede llegar a ser condenada solo a través de la actividad de su cerebro sin que llegue a articular ninguna palabra en un interrogatorio. Tomo ya. Y bueno, y cosas de ese estilo, ¿no? Temas, quizás el lado más terrorífico de la inteligencia artificial, cómo se están perpetrando nuevos crímenes usando inteligencia artificial y bueno, yo creo que con eso nuestros oyentes se pueden hacer un poquito la idea de estos temas que traemos. Miguel Ángel Ruiz, ingeniero en telecomunicaciones, máster en sociología y nuestro compañero hablando de conspiraciones. Gracias por seguir con nosotros, estaremos atentos a todas esas nuevas informaciones. Y te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, Miguel. Hablamos. Gracias. Ahí está otro de nuestros compañeros y la lista sigue y sigue, ¿verdad? Con Fermín Mayorga, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, la lista sigue y los viajes también siguen, Miguel, porque ya tenemos nuestro calendario de actividades para salir, ¿no? Bien cargadito. Sí, dentro de muy poco, el 5 de octubre, nos vamos a Toledo, donde haremos un programa desde el Palacio de Benacazón. Y poco después iremos al Congreso de Albacete de Vida Después de la Vida, que será el 26 de octubre. Ya está prácticamente todo organizado y esperándonos. Estaremos también en la segunda Bienal de Belmez de la Moraleda. Esto ya será para noviembre. Incluso podemos adelantar ya el 2020. Sí. ¿Lo adelanto o lo dejamos si quieres en suspenso? Bueno, pues a Palma de Mallorca. Esto sí es una novedad. Qué bien.
Nos vamos por primera vez a hacer un programa desde Palma de Mallorca. Esto será el 21 de marzo. Espacio en Blanco Viajero. ¿Ganadores del concurso? ¿Nos vamos? Pues son Ángeles Prieto, nos ha llamado desde Vigo, Santiago León, desde Tenerife. En el Facebook Ángel Saldaña y Raquel Samper han ganado también su libro, y Elvira San Agustín desde Alicante. Mandadnos un correo electrónico con vuestra dirección postal y ese libro estará dentro de nada en vuestra casa. Gracias, Rosa. Seguimos camino en este Espacio en Blanco. Seguimos. Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer compartir estas 2 primeras horas de esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Ojalá os haya gustado. Tenemos muchas sorpresas preparadas, muchas salidas esperando, y como siempre, vosotros vais a ser los protagonistas si nos acompañáis. La radio sigue y nosotros hasta las 4 nos ponemos un poquito de nuestra mejor música y las voces de 2 nuevos personajes o 2 nuevas voces que se van a encargar de decir adiós en esta última o nueva etapa del Espacio en Blanco. Feliz semana, nos vemos en 7 días. No olvidéis, os esperamos para llenar el Espacio en Blanco.